Creo que ya tenemos un buen número de participantes. Imagino que el resto va a ir integrándose conforme va la clase. Ok, vamos a hablar hoy de los documentos notariales. El día de ayer nos habíamos tomado un pequeño tiempo adicional para demostrar o, bueno, graficar un poco mejor la diferencia que existe entre los documentos públicos y los documentos privados. Esto en base, por supuesto, a lo que establece la normativa civil, ¿no? En aplicación directa del artículo 1297 y del artículo 1287. No nos olvidemos que ambos tipos de documento pues constituyen o están tasados, ¿no es cierto?, mediante una tasación legal, lo que quiere decir que la ley le dice al juez cuánto vale ese medio probatorio y están establecidos como prueba plena. Desde ahí el motivo y el fundamento de por qué el notario de fe pública tiene que ser pues una persona idónea, ¿no es cierto? Tiene que ser un profesional calificado, que mejor que haya accedido, ¿no es cierto?, al cargo en base a ese examen de oposición. Y por ende, pues están ahí los mejores hombres y las mejores mujeres realizando la función notarial. El notario, al dar fe, ¿no es cierto?, de estos distintos actos jurídicos, pues da la presunción de la prueba plena, que no es una presunción, sino que es una tasación directa que la ley establece. Como novedad, podemos señalar, ya que estamos hablando de este punto, algunos documentos que no llevan reconocimiento de firmas y rúbricas, estamos hablando de documentos privados, sí pueden ser utilizados en la realización de distintos procesos judiciales, ¿no? No hay un óbice, no hay un obstáculo para que esto ocurra. Es más, el código va un poco más allá, si ustedes revisan. El artículo 380, si mal no recuerdo, en su parágrafo cuarto, también establece o habla sobre la fuerza ejecutiva que tiene un documento privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos entendido que en aplicación del antiguo Código de Procedimiento Civil, pues un documento privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas, pues no es un título ejecutivo. Teníamos que hacer la diligencia previa, ¿no es cierto?, del reconocimiento de firmas y rúbricas para recién poder optar por el proceso ejecutivo. Bueno, una de las novedades que trae el nuevo Código Procesal Civil es que un documento privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas, sea notarial o sea judicial, pues ya puede ser utilizado y puede ser empleado para ir por vía ejecutiva. Evidentemente el procedimiento va a modificarse un poco, no va a ser como un proceso ejecutivo normal, porque presentada la demanda, el juez tiene que sacar una sentencia, pero en caso de que lo presente con un documento privado sin reconocimiento de firmas, pues no deberá sacar una sentencia, sino que deberá sacar una intimación, ¿no? Eso es lo que establece, les decía, el artículo 380, parágrafo cuarto, que lo podemos aplicar en analogía del artículo 388, parágrafo segundo, en otros procesos de estructura monitoria, como ser el de cumplimiento de obligación de dar. Bueno, eso solamente como dato, porque no forma parte de este módulo ni de este diplomado. Era solamente con fines de abrirles un poco el panorama sobre los documentos privados que no tienen reconocimiento de firmas y rúbricas. Y van a encontrar un fenómeno similar también en el Código de las Familias y el Proceso Familiar, hablando de los procesos de resolución inmediata. Hay también ahí un proceso similar al monitorio, al ejecutivo, cuando estamos hablando de la aprobación y la determinación de asistencia familiar, cuando la asistencia familiar ha sido plasmada en un documento, qué sé yo, puede ser en la Defensoría de la Mujer, puede ser en alguna oficina descentralizada de algún gobierno municipal, ¿no es cierto?, que preste ese servicio a título gratuito.
Entonces, hay un centro que se llama Centro Juana Zurduy, creo, ¿no es cierto? Bueno, si es que se ha realizado ahí el reconocimiento de la asistencia familiar y no tiene un reconocimiento de firmas y rúbricas, pues también puede irse a hacer sin ningún problema ese proceso de resolución inmediata de determinación o aprobación de asistencia familiar. Entonces, la importancia del documento privado sin reconocimiento de firmas y rúbricas, pues es válido, ¿no? Y es bueno conocer cómo un juez va a valorar estos documentos cuando uno tenga un reconocimiento de firmas y rúbricas, ya sabemos que es una prueba plena, o cuando no tenga un reconocimiento de firmas y rúbricas, pues dependiendo del tipo de proceso para dar curso o no a la realización del mismo. Bien, hablaremos entonces de los documentos notariales, estamos hablando de las escrituras públicas. Tenemos ahí un registro. Se supone que todas las escrituras públicas, bueno, se clasifican, ¿no es cierto?, entre protocolares y extraprotocolares. Hablando de las protocolares, pues todas van a ir archivadas, van a constar en los tomos que va elaborando el notario, los mismos que tienen que ser realizados, pues, de forma sistematizada, ordenada y cronológicamente. Perdón, tienen algunos problemas con conexión. Si alguien me puede colaborar en el grupo de WhatsApp, colocando que ingresen al último enlace que hemos pasado. Hasta donde tengo entendido, no tiene ninguna contraseña y tampoco está habilitada la sala de espera. Sí, no tengo ninguna contraseña para esta conexión, ni tampoco hay sala de espera. Por favor, si alguien me puede colaborar, que escriba en el grupo de WhatsApp y le diga al compañero que no puede ingresar, que entre al último enlace que hemos enviado, que el primero está con algún desperfecto. Ok, volvemos. Bien, bueno, estos documentos, como ustedes bien sabrán, además de estar debidamente registrados, organizados, foliados, van a quedar pues en una primera etapa en custodia del notario de fe pública. En otros países, estos están en custodia de forma temporal con el notario de fe pública y de forma posterior van pues a un archivo general, ¿no? Donde ya si los usuarios requieren, pues tienen que hacer un pequeño procedimiento para poder obtenerlos. En nuestro país, imagino pues que por tema de imposibilidad todavía material y de estructura, ¿no es cierto? Y recursos económicos, pues esta responsabilidad se la da directamente al notario. O sea que es el notario de fe pública el que tiene que resguardar, custodiar. Por eso es importante que él tenga un espacio adecuado, ¿no es cierto?, en su oficina y el mismo que esté separado del lugar de atención al público, lugares que tienen que estar con sus letreros respectivos plenamente identificados, ¿no es cierto? Eso pues por seguridad, ¿no? Y además que no se olviden que en caso de que se dé alguna sustracción, pérdida, pues la dirección departamental igual podrá establecer si es que hay algún grado de responsabilidad para el notario para iniciarle pues posiblemente alguna denuncia o un proceso disciplinario. En caso de que el notario sea removido de sus funciones, pues se le va a dar un plazo hasta de 90 días para poder entregar toda esa documentación al nuevo notario que va a ser designado. Toda esa documentación deberá estar pues debidamente inventariada, ¿no es cierto? Gestión por gestión. Y también a partir de ahí va a poder pues reclamar seguramente la devolución de la fianza que ha sido otorgada a favor de la DIRNOP. El seguro es un seguro, pues el seguro se tendrá que dar de baja, ¿no? Eso ya está en base a otra legislación. Bien, vamos a ver si me permite cambiar de diapositiva. No es nuestro día hoy día, ¿eh? Estamos con muchos problemas, no sé qué ha pasado. No me permite cambiar la diapositiva. Vamos a ver si dejando de compartir la pantalla. ¿Qué está pasando con mi presentación de Word?
evitar. Ya. Vamos a ver si me permite, ¿sí? Aquí tengo esta. Sale toda una mezcolanza. Permítanme subsanar. Ya. Ok, se están moviendo, ¿no? Las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, se mueven. Muy bien, muchas gracias. Rápido. No sé qué ha pasado hoy día realmente, y eso que yo me levanté muy temprano a organizar todo esto, pero bueno, a veces no sale como uno quiere. El sistema anda mal. Parece que sí. Influye en eso. La tecnología a veces nos patea. Bueno, vamos con el tema de la redacción. Como ustedes muy bien saben, la redacción de todos estos documentos tiene que ser realizado en idioma español. Asimismo, no tiene que llevar abreviaturas, a no ser que sean abreviaturas oficiales que se utilicen habitualmente. El tema de las correcciones, pues se van a realizar mediante notas marginales al final del documento. Es importante dejar claro que si el documento ya está terminado, ya ha sido concluido, no podemos ya insertar notas marginales, sino que cualquier otra corrección vamos a tener que hacer con documentos complementarios, ¿no? Asimismo, cuestiones muy formales, ¿no es cierto? En la redacción de los documentos no se pueden dejar espacios en blanco. Cuando un renglón tenga espacios en blanco, pues se van a rellenar con líneas continuas. Esto con la finalidad de evitar, pues, que otras personas puedan manipular o tratar de insertar dentro de esos espacios alguna información adicional que, por supuesto, no forma parte del documento. El encabezamiento, la redacción de todos estos documentos tiene que comenzar desde la primera línea del papel del valorado notarial, ¿no? Para evitar precisamente también que sean insertados otro tipo de informaciones al inicio de los mismos. En caso de que estos estén en otro idioma, se necesita contar con un traductor oficial, ¿no es cierto?, antes de poderlos redactar. El cuerpo. Estamos hablando de la incorporación del documento. Este se va a realizar mediante la transcripción, sin dejar espacios vacíos. Se supone que ahí conlleva, ¿no es cierto?, el consentimiento de las partes, el objeto del negocio jurídico, además de la comprensión que ellos están llevando de los alcances que tiene este acto jurídico. Referente a los impuestos, bueno, finalmente se ha establecido la responsabilidad para el notario para que él denote el cumplimiento del pago, bueno, de los distintos pagos por los negocios jurídicos que van a ser ventilados mediante su intermedio. Estamos hablando, por ejemplo, de las distintas transferencias a título de compra-venta que se puedan hacer de bienes y pues el notario incluso puede oponerse a su autorización, ¿no es cierto?, si es que no se está realizando con ese pago que está establecido pues por imperio de la ley. El Código Tributario le da una función al notario de ser pues como un agente tributario y tendrá que controlar y visar que se esté pagando pues los impuestos que corresponden. Ha sido uno de los fundamentos también de que los notarios de fe pública ya no estén realizando documentos de simulación, no estén autorizando con reconocimiento de firmas y rúbricas aquellos documentos simulados que estén pues denotando un desvío de dinero, es decir, una defraudación fiscal a raíz de que no se estaría pagando los montos adecuados por el negocio jurídico que se está realizando. No sé pues ¿cómo podríamos proceder en este entendido? Yo les comento a título personal las distintas experiencias que he tenido. Hay algunos contratos, cuando tú compras alguna oficina, alguna casa, un condominio, donde colocan una cláusula del pago del impuesto a la transferencia. Muy bien.
Como ustedes bien saben, el pago del impuesto a la transferencia, de acuerdo al Código Tributario, es de responsabilidad del vendedor, ¿no? Pero en nuestra costumbre, ¿no es cierto?, el que generalmente paga el impuesto a la transferencia es el comprador. Así se ha estilado hace mucho tiempo allá y atrás y, bueno, es una norma en base a la costumbre. Pero la ley determina una cuestión diferente. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción pues, del notario de fe pública cuando encuentra una cláusula que da la responsabilidad del pago del impuesto a la transferencia al comprador? Y es más, ponen una cláusula donde en una primera instancia la persona jurídica, la empresa, la constructora va a pagar ese importe del impuesto a la transferencia, pero que el mismo tendrá que ser devuelto por el adquiriente, ¿no es cierto?, por el comprador, para que se le haga, pues, finalmente la extensión de su minuta de compraventa. Y ojo, por más que diga ahí que por mutuo acuerdo de partes y demás, es algo que está yendo definitivamente en contra de la ley. La recomendación que yo les hago, que si alguno de ustedes está en la función notarial o como abogado trabajando en alguna de esas empresas, pues las empresas que están con todos sus aspectos formales bien establecidos, es decir, que están aperturadas legalmente, que tienen su UNID, que tienen su licencia de funcionamiento si corresponde, su certificado ambiental si corresponde, si están haciendo los aportes a la AFP, están cumpliendo todo, pues los derechos sociales para el trabajador y que estén inmersos en estos negocios jurídicos de venta de departamentos, oficinas o bienes inmuebles en condominio, pues que omitan colocar ese artículo porque en realidad están quebrantando o están yendo contra lo que establece la ley. Y la ley en este sentido, el Código Tributario, es de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Esto no está supeditado a la libertad contractual que puedan tener las partes sobre ese punto, ¿no? Entonces, fundamental y es trascendental que ese tipo de artículos no sean autorizados, que el notario haga la observación. No se olviden que la función del notario es dar legalidad al acto jurídico, dar interpretación y asesoramiento. Y por supuesto que puede negar su servicio en el tema de la autorización si es que hay algo que está en contra de lo que establece pues la normativa vigente. Bien, ahora... Doctor, ¿sí? una preguntita. Si Adelante. tuviera, si tuviera a la mano el artículo ese del Código Tributario donde habla justamente de del ejemplo que usted nos acaba de dar. No se preocupe, no lo tengo a la mano, pero se lo voy a pasar en el transcurso de la semana. No sé si hoy día o Ya, posiblemente el lunes. Es importante ya. tener ese dato. Sí, es importante tenerlo. Gracias, doctor. No tiene por qué. Bien. Entonces, estamos hablando que el notario va a cumplir esa función de agente de información, ¿no es cierto?, ante la administración tributaria para velar por el pago adecuado del impuesto que corresponde por el negocio jurídico que se está haciendo. Hay otros impuestos también, no vamos a hablar solamente de la transferencia a título de compra-venta, ¿no es cierto? Está también el tema de la sucesión, está el tema de la donación, que tienen montos a ser pagados que son distintos, ¿no es cierto?, a los cuales estamos señalando en este momento. Bien, seguimos hablando de los documentos notariales, las escrituras públicas. Yo estoy presumiendo o considero de que ya han hablado un poco más sobre estos documentos en algún otro módulo anterior. Ahora solamente estamos viendo la parte del decreto reglamentario, que es la que sistematiza o la que establece, pues, la materialización de la parte sustantiva de la ley, que es la ley del notariado, ¿no? Las etapas en el proceso, primero está el fenómeno de la recepción. La recepción es la entrevista previa que se tiene pues con el notario de fe pública. El notario va a recibir las declaraciones de las personas tendrán que explicar de forma clara y precisa qué negocio jurídico están tratando de hacer. Ahí mismo el notario tiene que verificar la identidad de las personas, por eso es que siempre se solicita el tema de la cédula de identidad. Tengo conocimiento, ustedes me dirán si la información es incorrecta, que ya los notarios están enlazados ya con el CERESI y el CEGIP, creo, para el tema de ver con precisión si la identidad de la persona concuerda en la cédula de identidad. Pasa que hay que
hay que ser siempre precavidos, bajo el entendido de que si vemos ya un segundo testimonio, ya eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? En el título de propiedad de uno de los enajenantes. Si vemos una cédula de identidad de las antiguas, las que llevaban la fotografía encima del cartoncito que era la cédula de identidad de antes, pues también eso nos tiene que llamar la atención, no tenemos que ser más cautelosos. Hoy en día, ya gracias a la tecnología, tenemos un solo documento en un solo material donde aparece la fotografía de la persona y sus datos de identidad. Pero tengo entendido que ya tienen una conexión con el CERESI o el CEGIP para determinar con precisión la identidad de la persona y evitar precisamente los posibles fraudes que puedan estar tratando de perpetrar algunas personas. Además de ello, va a verificar la capacidad de la persona. No solamente me refiero a que la persona sea mayor de edad, sino en realidad a que la persona pues esté lúcida, esté consciente. Todo eso tiene que hacerlo en el fenómeno de la recepción. 1, escucha los lineamientos del negocio jurídico. 2, verifica la identidad de las personas. Y 3, pues también establece si las personas son capaces al momento de realizar el acto jurídico. Por supuesto que el notario tiene que hacer una relación sobre el poder de disposición o la relación jurídica que hay entre una de las partes que tiene que ser pues titular del bien o del derecho que está ahí transfiriendo, ¿no? O poniendo a disposición. La extensión, que eso ya va por escrito, ¿no es cierto? Las declaraciones que van a hacer toda esa información previa que ha recibido, además de empezar, pues quién sabe, a protocolizar algún determinado documento. El otorgamiento, que finalmente constituye en esa función de realizar el acto notarial, entregarlo, pero no tenemos que olvidarnos del tema de la autorización. ¿Qué es la autorización? Bueno, la autorización no solamente es la firma, ¿no? La autorización en realidad tiene un concepto un poco más global, que sería prácticamente que el notario, uno, está dando legalidad al acto, otro, él está aceptando prestar el servicio notarial, porque todo está en base a lo que establece la norma, otro, el tema de estampar la firma y las rúbricas y los signos en los distintos documentos, además del sello que él tiene como funcionario notarial, ¿no? La ilustración, este punto que parece poco importante, en realidad es trascendental, ¿no? Aquí el notario tiene la obligación de darse el tiempo necesario para, uno, explicar a las personas si están comprendiendo realmente cuáles son los alcances o qué es el negocio jurídico el cual está realizando en este momento, ¿no? Y es importante porque ahí vamos a deslindar responsabilidad o va a ser responsable, ¿no? Por no dar ese asesoramiento adecuado a la persona. Además de ello, las personas tienen derecho también a realizar la lectura íntegra del acto. Es importante que no sean tan mecánicos, que no sean tan prácticos o directos de hacer el acto, entregar y cobrar, sino que en realidad cumplan con esa función, ¿no? Esa función de explicar con un poco de paciencia a la parte, ¿no es cierto?, los alcances del negocio jurídico que están realizando. Eso con temas de deslindar responsabilidad. Ahora, posiblemente puede ser muy cuestionable el hecho de probar o no probar el tema de la ilustración. Sí, puede ser, ¿no? Aunque tengamos ahí nosotros cámaras de seguridad, pues el sonido no se graba, ¿no? Y esos videos de cámara de seguridad pues tienen un tiempo que se van llenando y se van sobreescribiendo. No hay la posibilidad de ir almacenando. Imagínense, se llenaría ya de mucha información ahí y sería también costoso para el notario. Pero de todas formas traten de cumplir con todos estos pasos para evitar precisamente algún problema a futuro. La autoría, bueno, han habido pequeños cambios en el fenómeno de la autoría, ¿no? Comentábamos el día de ayer que cuando hablábamos de un reconocimiento de firmas y rúbricas, pues lo que generalmente hacía el notario era, sí, dar fe de la identidad y la rúbrica y la firma de las personas, pero no así del contenido del documento. Bueno, aunque colocaban ese sello para deslindar, ¿no es cierto?, no es menos cierto que la mayoría de los notarios siempre revisaban tu documento de pies a cabeza
y te hacían pues las observaciones correspondientes o definitivamente te rechazaban la autorización. Eso es bueno, ¿no? Es bueno uno para el servicio notarial, es bueno uno para el propio notario para evitar algún problema y para que la persona pues que haya acudido donde el notario no tenga nada que recriminar, ¿no? Toda vez que se ha hecho las advertencias o las correcciones que el notario vio por conveniente. Ahora se considera que el notario es autor de todos los documentos notariales, ¿no? Así sea un reconocimiento de firmas y rúbricas, el notario tiene que dar legalidad al acto. El notario tiene que revisar, tiene que analizar detenidamente todos y cada uno de los actos en el que él interviene, ¿no? Precisamente porque esa es su función, ese es el servicio notarial. No solamente es dar fe de ciertos actos o hechos jurídicos, o sea, imagínense si somos extremistas, voy a contratar a un notario porque voy a matar a una persona y quiero que él levante un acta de cómo lo estoy matando, ¿no? Bueno, es bastante extremista, pero la idea va en el entendido de que si vamos a autorizar algo, que sea algo que está bien enmarcado en las normas jurídicas y que no vaya en contra del orden público. El intérprete. En aquellos casos de ser necesario, pues se va a necesitar de un intérprete que sea autorizado. Yo como no estoy en función notarial, no sé cómo será la hermenéutica específicamente hablando. No sé si el documento se lo hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores con una traducción autorizada. Ya desconozco lamentablemente esos pormenores, pero no sé si alguno de los participantes que está en el curso tiene algún conocimiento sobre el tema de la traducción de documentos del exterior. No, bueno, voy a presumir que es un silencio administrativo y la consulta ha sido denegada. Bien, la firma. Bueno, la firma va a ir acompañada de la famosa huella dactilar, ¿no? ¿Por qué está el tema de la huella dactilar? Yo considero que es un tema de dar mayor seguridad al acto jurídico, ¿no? Sobre todo, al menos nosotros los abogados que tenemos la imposibilidad ya de hacer algunos reconocimientos de firmas y rúbricas, algunos documentos que son simulados, el hecho de que no puedan ser autorizados no significa que no los estemos utilizando o empleando. Es algo que se da todos los días, ¿no? Entonces, generalmente, mi persona, al menos como abogado, cuando tenemos alguno de esos tipos de documentos, lo que hacemos es imprimir un ejemplar para cada uno, que firmen ambas partes y que vaya acompañada de la huella digital. Ustedes bien saben que el documento, en caso de llegar a vía judicial, pues para que tenga un mayor peso, ¿no es cierto? Y sea en base a una tasación legal, vamos a pedir un reconocimiento de firmas y rúbricas judicial. Ya no está pues en verlo si esto es legal o no es legal, precisamente estamos yendo a un proceso judicial porque quién sabe era algo disimulado, algo aparente, ¿no es cierto? Que en realidad busca ocultar el verdadero negocio jurídico. Bueno, bajo ese entendido, eh, las personas pues pueden ir a ese proceso preliminar, ¿no es cierto? Esa diligencia preparatoria, estamos hablando del artículo 306 o 307, el numeral 2, si mal no recuerdo, el Código Procesal Civil, y tienen la posibilidad de realizar la negación, ¿no? Es decir, concurrir a la autoridad jurisdiccional y decir, esa no es mi firma. Entonces, por eso es importante la huella dactilar, porque imagínense, que ahí esté la firma, vaya y diga, esa no es mi firma, entonces que explique por qué o cómo ha puesto ahí la huella dactilar. Entonces, considero todavía que es una medida adecuada, que es bueno que se mantenga, precisamente para, como un tema hasta de fiscalización, ¿no? De que efectivamente la persona haya estado ahí presente. Los documentos notariales, seguimos viendo las escrituras públicas, tenemos ahí el fenómeno de los errores. Bueno, hay algunos errores que sí pueden ser subsanados, ¿no es cierto? Y nos vamos a referir a pequeños errores que no tengan una incidencia, pues, sustancial en la estructura misma del acto jurídico del documento. Si bien se permite todavía la corrección de ciertos errores, esto va a ser siempre y cuando el acto notarial no haya concluido, porque si ya está total y completamente concluido, pues hay una imposibilidad ya de hacer ciertas correcciones. Ahora, si el error va a estar solamente ya en el testimonio y
la minuta o el protocolo se encuentran con la información adecuada, pues no va a haber ningún problema. Considero que eso se puede conversar con el notario o incluso pedir alguna autorización si fuese necesario de la dirección departamental notarial. Bueno, es que hay algunas cosas que se van presentando y se tienen que arreglar, como quien dice, sobre el camino, ¿no? Les comenté yo alguna vez, teníamos un pequeño error en un número de un poder notarial y más bien el notario accedió sin ningún problema, bueno, hecha previamente la consulta a la dirección departamental, donde le autorizaron a él realice la corrección. No ha habido mucha formalidad, no ha habido mucha prueba sobre la consulta que él hizo más que la llamada telefónica, pero bueno, esperemos que está pues el tema de la presunción de la buena fe también, donde se supone que todos están concurriendo en buena fe sin buscar perjudicar a nadie, ¿no? Entonces, estos errores van a ser subsanados, pueden ser a petición de parte, como también el propio notario de oficio de percatarse de alguno de ellos, pues puede proceder a la corrección. Si él lo va a hacer de oficio, pues tendrá que comunicar a las partes, ¿no? Que existía un error y que se está procediendo a su corrección. Les reitero, siempre y cuando todavía no se haya concluido con el acto notarial. La conclusión, la misma va a quedar concluida mediante el asiento en el acta de protocolización. El mismo que ya saben ustedes, pues va a ir foliado, va a ir archivado de forma ordenada, sistemática y cronológica, pues en el archivo del notario. Ahí se va a requerir la firma de todos los participantes, ¿no? Para que quede completo. ¿Qué pasa cuando se da un fenómeno de extravío del documento notarial? Bueno, estamos hablando de la figura de la reposición. La figura de la reposición también la van a poder encontrar en el Código Procesal Civil cuando se habla de alguna pérdida de expediente. Y tenemos un procedimiento algo similar, ¿no es cierto? En este caso, lo primero que se va a hacer es dar conocimiento a la dirección departamental sobre el suceso, ¿no? Lo que ha ocurrido, si el documento ha sido sustraído, si es que ha habido un robo, o si es que tal vez producto de un accidente, un incendio, o qué sé yo, se entró una rata y se comió el documento, por decir algo, ¿no? De todas formas, la dirección departamental va a hacer la investigación de oficio, ¿no es cierto?, que corresponde para ver si es que hay responsabilidad o no en el notario de fe pública. Una vez que se dé el aviso a la dirección departamental, pues se va a proceder a la restitución. Lo que quiere decir que el notario va a tener que solicitar pues a las partes pues todos aquellos documentos que puedan ayudar a lograr la reposición del documento. Puede que tengan ellos todavía los testimonios o por último, pese a que no está aquí señalado, pues con esa función de la cooperación, se puede también solicitar, de darse el caso de que sea la transferencia de un bien inmueble, a derechos reales para que también pueda restituir, ¿no es cierto?, o alcanzar alguna fotocopia o alguna documentación para lograr la reposición del documento, ¿no? Esto se va a hacer mediante una resolución administrativa, la cual va a autorizar finalmente que se proceda a la reposición. Tenemos las actas protocolares. Bueno, una de las características de las actas protocolares es que aquí no se incluye ningún negocio jurídico, ¿no? Lo que quiere decir que prácticamente no estamos hablando de la elaboración a la suscripción de un contrato que tenga obviamente, un carácter patrimonial. Estamos hablando de presenciar otro tipo, pues, de actos o hechos jurídicos que puedan presentarse, ¿no? Las formalidades, se va a aplicar lo mismo en lo pertinente para las escrituras públicas y de igual forma, pues estas tendrán que ser archivadas en orden cronológico, ordenado, sistematizado, ¿no es cierto? Y podrán ser suscritas también por las personas intervinientes. A veces hay algunos actos protocolares donde una de las partes pues niega su participación o recepción o firma, ¿no es cierto? Todo eso va a hacer constar pues el notario de fe pública en ese documento. Aquí el principio de la unidad del acto no es que no se cumple, ¿no? No es aplicado de forma rígida, podremos decirlo,
toda vez que el notario no va a realizar inmediatamente la entrega del acta, aunque generalmente sí lo terminan, pero puede posponer para un día posterior la entrega de dicha acta. Eso no significa que estemos quebrantando pues, el principio de la unidad del acto, solo simple y llanamente que estamos posponiendo a raíz de que necesita pues trasladarse, ¿no es cierto?, a su oficina para terminar de elaborar el documento en algunos casos. En otros casos solamente ya firman, llenan y entregan, te despachan con todo listo, ¿no? Dependerá también cuál hermenéutica que tiene pues el notario y cómo se organiza o cuál la naturaleza jurídica del acto que está yendo a hacer constar. El reconocimiento de firmas y rúbricas. El reconocimiento de firmas y rúbricas, bueno, pues se supone que en primera instancia solamente tiene que ser para los documentos privados. El día de ayer decíamos, si ustedes recuerdan, que las minutas, por su naturaleza jurídica, no tienen que ser reconocidas en firmas y rúbricas, ¿no? A raíz de que, bueno, ellos tienen otro destino que es la protocolización. Pero de igual forma, de forma excepcional, el Código Civil, si ustedes lo analizan, mientras el mismo no haya sido protocolizado, pues tiene una validez de documento privado entre las partes. Entonces, excepcionalmente podemos hablar de que podríamos protocolizar, o perdón, reconocer en firmas y rúbricas algunas minutas. Pero hay que tener cuidado de qué minutas vamos a protocolizar, por ejemplo, perdón, reconocer en firmas y rúbricas. No podemos hacerlas, por ejemplo, si se trata de un anticrédito, ¿no? Ya sabemos que por disposición del artículo 491, si no me recuerdo el numeral 3, a ver si alguien puede silenciar ese micrófono, no puedo ver de acá quién es. Les decía que en base a lo que establece el Código Civil, no podemos realizar el reconocimiento de firmas y rúbricas de una minuta de anticrético. Bueno, en realidad es como lo interpreten ustedes, porque da pues bastante para analizar. O sea, me explico. Anteriormente había esa costumbre de cuando el cliente iba a celebrar un contrato de anticrético, pues el abogado le decía, ¿quiere privadito nomás o quiere minutita? ¿No? Bueno, eso era en una mala práctica que se hacía anteriormente. El anticrético siempre tiene que ser realizado mediante documento público, por imperio de la ley. Tiene un requisito de forma ad solemnitatum, se llama, ¿no? Bueno, aún así, el código o incluso la propia ley del notariado prevé el reconocimiento de firmas a ciertas minutas. No es explícita, no se desarrolla, no es precisa, está ahí puesto a la ambigüedad si ustedes quieren. Pero no es para nada aconsejable que ustedes procedan a reconocer en firmas y rúbricas una minuta, por más minuta que sea, de anticrético. Las pequeñas diferencias, pues, ¿no es cierto? El documento privado generalmente va redactado en el siguiente sentido. Documento privado por decir algo, mal hecho. Documento privado de anticrético. Conste por el presente documento privado de anticrético que reconocido en firmas y rúbricas surtirá los mismos efectos que un documento público de acuerdo al artículo 1297. No, ese formato está mal. Y lamentablemente muchos de nuestros colegas abogados confunden los formatos de estos documentos. En realidad tiene que ir en formato de minuta, ¿no? Esa que dice minuta de anticrético, subtítulo, señor notario de fe pública, más abajo, dentro de los registros públicos que corren a su cargo, sírvase insertar una minuta de anticrético de inmueble, que quienes lo suscribimos lo hacemos de acuerdo a las siguientes cláusulas. Primera, dirá usted, señor notario, ¿qué? Segunda, continuará diciendo, y al final terminamos con, usted, señor notario, agregará las demás cláusulas de estilo y seguridad, ¿no? Bien, esa es una minuta. Entonces, es distinto que tú quieras reconocer en firmas y rúbricas un documento privado y es distinto que tú quieras reconocer en firmas y rúbricas una minuta, ¿no? Para evitarse de problemas, no vayan a reconocer en firmas y rúbricas, aunque esté en formato de minuta, uno que tenga que ver con un anticrético, ¿no? La responsabilidad va a ser directamente sobre ustedes, si hay algún problema, pues también. Además que para ir a un proceso judicial igual esto va a ser complicado, porque es más, algunos no saben ni cuál sería el mecanismo para, en caso de alguna controversia, pues solucionarlo esto en vía judicial, ¿no? Varias veces hemos puesto el caso, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo esto?
Esto pasa por un caso que yo he llevado adelante, les comento. Era una pareja joven que tenían un hijo. La madre se va a España a trabajar, a ganar dinero, el padre se queda aquí con el hijo y con su abuela materna, o paterna, mejor dicho. Y la que está en España, pues confía en la suegra, no confía mucho en el marido y le manda a ella un monto de $14,000. Y le dice, suegra, por favor, saque un anticrético para que viva usted, mi esposo y mi hijo. Van a hacer el documento, lo hacen en el documento privado. Van donde el notario de la localidad y el notario resulta que realiza el reconocimiento de firmas y rúbricas. Bueno, con eso la señora cree que todo está bien, la suegra, ¿no es cierto? Y cuando pasa un tiempito viene un oficial de diligencias y la cita con un proceso ejecutivo donde le ponen conocimiento que ese bien inmueble va a ser rebatado, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer ella? Imagínense, ¿cómo le va a decir a su nuera que está en España que los $14,000 pues están ahí flotando en el aire? Porque lamentablemente la casa que han tomado en anticrético se va a rematar, producto de un proceso, ¿no? La propietaria está en la clandestinidad, no hay, porque resulta que debe a todo el pueblo, ¿no? No puede ir a derechos reales a inscribir ese documento porque no cumple con las formalidades, ¿no? Tenía que ser un documento público y no un documento privado. Y entonces el abogado, ¿qué va a hacer ahí? El abogado tiene que ir a hablar con el juez para indicarle más o menos qué proceso va a hacer, ¿no? Es complicado. ¿Qué se hace ahí? Yo tengo que presentar una demanda demandando la nulidad del contrato por falta de requisito de forma, ¿no? Y se supone que la sentencia va a, uno, dejar ineficaz el acto jurídico, dos, va a retrotraer todo a su estado anterior y va a generar la obligación de que la señora que vive ahí, que salga, que entregue el bien, y la que ha recibido el capital, pues devuelva todo ese dinero. Por eso le digo, esto es responsabilidad del abogado, es responsabilidad del notario de fe pública, por no hacer pues con cuidado su trabajo. Hay que tener mucho cuidado porque para más adelante el problema se viene peor. Pequeño comentario, decíamos, ¿no? Por la naturaleza jurídica que tienen las minutas, pues estas no deben procederse a reconocerse en firmas y rúbricas. Evidentemente el Código Civil dice que estos documentos, mientras no sean elevados a escrituras públicas, me refiero a la minuta sí se eleva a escritura pública, el documento privado no. Tiene la validez entre los contratantes como un documento privado. Documentos notariales y los testamentos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre el tema de las sucesiones. Es importante también que el notario, bueno, en realidad el notario tiene que tener amplios conocimientos en la materia civil y comercial, ¿no? No solamente vamos a hablar de temas específicos como la firma digital, ¿no es cierto? Que igual tienen que estar debidamente capacitados. No solamente vamos a hablar del tema de sucesiones, sino también del mundo de las obligaciones, ¿no? Fíjense si el notario, por ejemplo, va a hacer un requerimiento en mora, ¿no? Va a hacer una intimación. El Código Civil y el Código Procesal Civil establecen, pues, la posibilidad de requerir en mora mediante cartas notariadas, la presentación de una demanda, o puede que esto esté implícitamente en el contrato, ¿no? Por eso es importante que el notario esté debidamente capacitado. ¿Qué pasa con el tema de la mora? La mora es el retraso en el cumplimiento de la obligación, ¿no? Si tú tienes un contrato que establece una obligación y no tiene un plazo establecido, o tiene un plazo establecido, pero no dice nada de la mora, si tú no dices nada, la ley presume que le estás ampliando el plazo, ¿no? Por eso es que es importante que la mora sea requerida o esté establecida de forma previa en el contrato. El contrato puede decir, ¿no es cierto?, y el deudor garantiza el cumplimiento de la presente obligación con todos sus bienes habidos y por haber, presentes y futuros, constituyente el presente documento con suficiente fuerza ejecutiva como título ejecutivo y además se considerará de plazo vencido sin necesidad de requerir en mora, ¿no? Ahí ya la mora corre automáticamente porque se cumplió el plazo. Si no está eso de que la mora corre automáticamente, pues hay que hacerla requerir. Y hay dos formas de requerir la mora. Uno es con carta notarial, ¿no?
Así, donde el notario, eso de la carta notariada, igual algunos de mis alumnos dicen, ¿qué será eso? ¿Cómo se hará semejante documento? Es una carta normal, común y corriente, que la llevamos donde el notario para que el notario haga pues la entrega y eleve el acta de la entrega de ese documento, o si recibió, no recibió, si se rehúsa, ¿no? Bien, entonces, esa carta es decir, oiga señor, ya se cumplió el plazo, págueme. Y de lo contrario, será pues presentar una demanda donde el juez va a requerir la mora, ¿no? Hay otros procesos donde con previo requerimiento de mora, sea por carta notarial, el juez ya está autorizado a dictar una sentencia, y estoy hablando de los procesos de estructura monitoria, el que se llama resolución de contrato por falta de pago, ¿no? Artículo 491 del Código Procesal Civil. Entonces es importante que el notario conozca, ¿no es cierto?, cuáles son los alcances de dicho acto notarial sobre esa carta notariada que requiere la mora. El notario tiene que saber cuándo hay que ir a requerir y cuándo no hay que ir a requerir. En el tema de las sucesiones, bueno, el derecho sucesorio está pues dentro del margen de lo que es el derecho público, ¿no? Porque son normas de orden público. No nos olvidemos que habla de la sucesión, la transmisión de un patrimonio que deja la persona, que puede ser realizada por actos entre vivos como también por causa de muerte. En nuestro país tenemos dos clases de sucesión. Está la sucesión legal y está la sucesión testamentaria, ¿no? La sucesión legal es aquella que la ley establece pues con fines de establecer un orden sistematizado, cuidadosamente elaborado. Es decir, si ustedes revisan el artículo 1083 del Código Civil, van a ver que ahí hay un orden a la concurrencia a la sucesión. Estamos hablando de, primero, descendientes. En ausencia de descendientes, vamos a los ascendientes. Con ausencia o presencia, no hay problema. Está el número 3, el cónyuge superstite, que es una posición tercera muy sui generis, porque él puede concurrir con descendientes o puede concurrir con ascendientes, ¿no? Esos primeros tres son conocidos como los herederos forzosos o los herederos legitimarios. Quiere decir que ellos tienen derecho a la legítima. Bueno, a partir de ahí ya están los otros parientes colaterales, como número 4, y finalmente está la sucesión por parte del Estado, ¿no? Tenemos la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria, testatio mentis, el testimonio de la mente del hombre, quiere decir, es aquella que está librada a la última voluntad del causante, ¿no? Es aquella que está rodeada de muchas formalidades y requisitos que la ley establece, precisamente porque es un acto formalista, es un acto ritualista, además de que es un acto personalísimo, lo cual quiere decir que no podemos delegar mediante un poder notarial a cualquier persona la elaboración de la prestación, otorgación y creación de nuestro testamento. El notario tendrá que verificar, pues, si la persona tiene la capacidad y tiene la legitimación para hacer el poder de disposición. ¿Qué les digo a ustedes? Ustedes tienen que saber cuánto es el porcentaje en caso de que tenga herederos forzosos para establecer ahí si puede o no puede realizar esa disposición. A ver, para ello voy a tratar de compartir la pizarra, pero para dibujar algo. No sé si alguien puede ver el tiempo de conexión, tengo miedo de que se corte y me deja ahí siempre a la mitad. ¿A alguien le sale, por favor, qué tiempo estamos conectados? Porque eso sí no lo puedo ver en la computadora, en el celular sí sé verlo, pero aquí no. No sale, doctor. Bueno, si se corta 10 ¿En minutos. qué parte de la pantalla se puede ver? Ajá, ya se cortó. No. No, todavía. Bueno, según el cálculo, 3 minutos. Ah, ya. Bueno, a ver, avanzaremos hasta donde se pueda. Si se corta, ya saben, 10 minutos de receso y volvemos en 10 minutos. Comunicamos en el grupo de WhatsApp y vamos a poner seguramente un nuevo enlace porque creo que no es el mismo. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a intentar graficar aquí algo. Vamos a hablar sobre lo que es la legítima y la porción disponible, que son aspectos que
como abogados y como futuros notarios, si es que no lo son ya, pues tienen que conocerlo. Por un lado, tenemos que señalar, esto sería más fácil si estaría en mi celular, pero a ver, déjenme intentar graficar. Es que me apareció el borrador y no lo puedo quitar. Ya, ahora sí. Bien, teníamos ahí las porciones. Qué horrible está esto. A ver, déjenme intentar aquí abajo otra vez, por favor. A ver si lo hacemos con mejor pulso, ¿ya? Bueno, ahora sí. 1, 2, 3, 4, ya. Ahora sí. A duras penas, pero ahí va. Bien, por un lado, existen pues dos porciones, ¿no? Está la porción que se llama legítima, que es esta que estamos poniendo aquí con rojo, y hay otra que se llama la porción de libre disponibilidad. Bueno, esto no tiene ningún sentido ni ninguna importancia si la persona en vida jamás va a hacer una donación o jamás va a hacer anticipos de legítimo. Ahora, si la persona hace donaciones en vida y si la persona decide hacer un testamento, pues varía la cantidad o el porcentaje que tiene para libre disposición. Ya hemos hablado, por un lado, del orden de concurrencia a la sucesión y están ahí en 5 órdenes, ¿no? Descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y el Estado. Los primeros 3 decíamos que son los herederos forzosos, son los herederos legitimarios. Ellos tienen derecho a esta porción que está aquí, pero en montos distintos. Esto es la legítima y esto es la porción disponible, ¿no? Y les decía que son en porciones distintas porque dependerá quién es el que va a concurrir a la sucesión. La que yo estoy graficando aquí es válida para descendientes, ¿no? Entonces, si la persona que quiere hacer testamento tiene descendientes, puede disponer libremente de un 20% de todo su patrimonio, ¿no? Vía testamento. Porque lo demás se llama legítima y va a los herederos legitimarios en razón a la cognación, ese vínculo de familiaridad que existe entre el autor de la sucesión y los beneficiarios. No nos olvidemos que existen pues razones sociopolíticas mediante las cuales nosotros quedamos obligados a dejar esa porción pues a nuestros herederos forzosos, a nuestros hijos descendientes por un tema de tratar de dejarlos lo mejor posible colocados en esta vida, ¿no? A nuestros ascendientes por un tema de retribución, en caso de que haya ausencia de descendientes, pues a nuestros ascendientes por el tema de que nos han dado la vida, educación, vestimenta, es un tema de retribución, son obligaciones morales y sociales las que existen. Pues bien, ahora, si yo solamente, vamos a graficar aquí otro, si yo solamente tengo padres o yo solamente tengo esposa, pues los montos varían, porque mi porción de libre disponibilidad ya no va a ser una quinta parte como aparece aquí, va a ser una tercera parte. Y si lo vamos a graficar esto en porcentajes, estamos hablando de un 33,33% que yo tengo para porción de libre disponibilidad, ¿no? Y mientras tanto, la legítima se reduce para los ascendientes y para el cónyuge, ¿no? Eso quiere decir que ellos van a tener una porción un poco más pequeña. Si lo reflejamos en porcentajes, pues estamos hablando de un 66,66%. Ahora, si yo quiero hacer un testamento y tengo padres, solamente voy a poder disponer libremente de un 33,33%. Si yo voy a hacer mi testamento y solo tengo esposa o esposa y padres, no importa, igual, es el mismo monto o cantidad que yo puedo disponer. Esa es la porción de libre disponibilidad. Ahora, si yo tengo esposa e hijos, vamos a aplicar esta. La esposa y los hijos se van a beneficiar de que yo solamente pueda disponer libremente solo del 20% de todos mis bienes que tengo, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando aquí de bienes que son propios, ¿no? Porque
Los que son bienes gananciales, pues la esposa o el cónyuge se queda pues con su mitad. Ahí no hay sucesión, no hay. La sucesión está en la porción del bien propio. Ese es el que queda vacante y ese es el que va a ser distribuido. Hablando de la sucesión testamentaria, volveremos a lo que es nuestra diapositiva. A ver si puedo. Ya. Voy a intentar. Aquí estamos. Bien, creo que se ve la diapositiva, ¿no? Está la pizarra, doctor, no se ve la diapositiva. Ah, ya. Vamos a cerrar aquí, no se preocupe. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, Ok, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces, les decía, por un lado está la sucesión legal, aquella que está establecida por imperio de la ley, mediante un orden de concurrencia a la sucesión, y por otro lado está la sucesión testamentaria, aquella que está librada a la última voluntad del causante. En nuestro país, ambos sistemas pueden coexistir, ¿no? Técnicamente coexisten, la sucesión legal y la sucesión testamentaria coexisten, no hay ningún problema. Si la persona no va a tener ningún heredero forzoso, descendientes, ascendientes ni cónyuge, puede hacer un testamento sobre el porcentaje que él quiera, ¿no? Lo que quiere decir que los hermanos, los tíos, van a quedar pues fuera de un plumazo mediante un testamento. ¿Por qué? Porque ellos no son herederos legitimarios. Entre las características del testamento, es un acto total y completamente formal, es un acto voluntario, nadie está obligado a hacer un testamento, es un acto personalísimo, no se puede delegar, hay que tener obviamente capacidad y poder de disposición para hacer el testamento y también es eminentemente revocable, ¿no? Se puede revocar las veces que la persona quiera. Es un acto que se realiza en vida, pero que va a tener efectos jurídicos post-mortem. Clases de testamento. Pues tenemos los testamentos que son denominados solemnes y tenemos aquellos testamentos que son denominados especiales, ¿no? Los que nos interesan más a nosotros son los solemnes, porque ahí se va a dar el tema de la participación del notario de fe pública. En los testamentos especiales, pues estos son dados en circunstancias, como su nombre lo dice, especiales. Estamos hablando de pandemias, y ahora estamos en pandemia, ¿no? Estamos hablando de catástrofes naturales, aeronaves que están ahí a la deriva, o estamos en guerra, cuestiones como esas, ¿no? Pero los testamentos formales son los que se realizan pues con la participación del notario de fe pública. Tenemos dos clases de testamento. Por un lado está el testamento dentro de los formales, ¿no? De los solemnes. Por un lado están los testamentos abiertos y por otro lado están los testamentos cerrados. ¿Cuál es la diferencia de estos dos documentos? Bueno, ¿y cómo se lo elabora? El procedimiento civil establece la posibilidad de que la persona interesada vaya directamente donde el notario y le diga, señor notario de fe pública, ponga atención, por favor, voy yo a dictar mi testamento, ¿no? Y un poco medio irreal lo que nos dice el Código Civil, porque sería como si el notario no tendría nada más que hacer y lo va a atender solamente a él y venga, señor, usted manda, ¿no? No se ven esas figuras porque ningún notario está presto a perder su tiempo de esa forma, ¿no? Lamentablemente, vámonos a lo que es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Generalmente el que lo va a hacer es un abogado. El abogado tiene que encargarse de la redacción del documento, ¿no? Y obviamente en sus conocimientos que él tiene, pues tendrá que verificar también el tema de la legalidad, hablando de las porciones disponibles y la legítima que corresponde si es que hay herederos forzosos. Algunos estilan hacerlo mediante minuta, ¿no? Una minuta que se va a llevar donde el notario de fe pública para protocolizar. En ese caso estamos hablando de un testamento abierto. ¿Y por qué es un testamento abierto? Porque tanto el notario como los testigos que van a participar, pues conocen el contenido de la redacción de dicho testamento.
aunque los testigos conocen de ese aspecto, pues tienen el deber de confidencialidad, ¿no? Y la confidencialidad es importante porque estamos evitando de que alguien quiera recibir, pues, de forma anticipada ese beneficio. No sé, pues se me ocurre algo sin que se ofendan, por favor, solamente un ejemplo. Digamos que voy a dejar mi vehículo de colección a mi gran amigo del alma, mi colega Julio Vargas Salazar, ¿no? Que yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño. Entonces, uno de los testigos va y le comenta y Julio César agarra y me da un tiro por ahí, pues, o contrata los servicios de un sicario, ¿no? O sea, qué ejemplo más malo. Con la intención de recibir de una vez ese beneficio, esa dádiva, ¿no? Entonces, por eso que el testigo tiene el deber de confidencialidad y el notario tiene que colaborar bajo el entendido de que el testigo sea, pues, una persona relativamente joven y no sea una persona de avanzada edad, porque hay que avisar, pues, al beneficiario que hay un testamento. Y el notario no está en la función de ver si la persona está viva, no está viva, o todos los días averiguar para avisar o decir por ahí que hay un testamento. No, los que se van a encargar de eso son precisamente los testigos, por eso es su participación, ¿no? Entonces, una vez que la persona fallece, pues el testigo dará conocimiento al beneficiario y el beneficiario podrá presentarse ante el notario de fe pública. Ahora, el tema de la apertura de un testamento o cerrado, que todavía no estamos hablando, también hay ambigüedades porque es competente el juez y es competente también el notario de fe pública. Bueno, decíamos, ¿por qué el testamento es abierto? El testamento es abierto porque se supone que la persona va a ir de viva voz a dictar, ¿no es cierto?, al notario de fe pública su testamento, o el notario va a tener acceso al documento y lo va a leer en voz alta, supuestamente, ¿no es cierto?, para conocimiento de los testigos, para que todos puedan conocer cuál es el contenido, cuáles las disposiciones que establece ahí la persona. ¿Qué cuestiones tendremos que velar nosotros en el testamento? Bueno, pues el testamento no es un acto jurídico que solamente tiene que ver aspectos patrimoniales, sino que en realidad también pueden contener otros aspectos extrapatrimoniales, como por ejemplo, han debido haber, yo presumo, el nombramiento de algún tutor, ¿no? También está el tema del nombramiento de un albacea, que es un ejecutor testamentario. Puede también establecerse un administrador de la herencia, que es casi la misma figura que el albacea, ¿no es cierto? Asimismo, en el testamento pueden darse revelaciones de secretos, pues, ocultos que tenía la persona ahí dentro del entorno familiar. Y, por supuesto, su principal función será, pues, la transmisión de ciertos bienes de contenido patrimonial, pues, a las personas que él disponga. Hay que tener aquí cuidado porque, a ver, miren, yo les pongo el caso, a ver, ustedes, para que esto sea un poco más participativo. Viene la clienta, era una de mis alumnas en una maestría en el Colegio de Abogados, y me dice, era notaria ya, ¿no? Fíjense, me dice ella, me dice, doctor, que necesito un favor. Me dice. Quiero que usted me asesore cómo puedo hacer para que yo beneficie a mi hija, por decir algo, a mi hija mayor con una casa, ¿no? Quiero beneficiarla a mi hija mayor con una casa. ¿Cómo haríamos para que la hija mayor pueda beneficiarse de esa casa? Obviamente sin estar hablando de contratos simulados, ni mucho menos, sino que llegue pues legítimo. Pasa que esa mi hija siempre se ha destacado, ha sido muy educada conmigo, ha sido mi mejor proyecto como hija, es una excelente alumna, una excelente profesional. Y ella se merece una casa que no quiero que sus otros hermanos pues lleguen a recibir. Claro, yo tengo un gran patrimonio, me dice, no, pero yo quiero que esa casa sea para ella. Bien, ¿cuál sería la solución? A ver, ¿qué actos, qué documentos podríamos elaborar? Los escucho. Ideas, por supuesto, no estamos aquí para juzgar. Pónganse en el lugar de que ustedes son los abogados y les ha llegado el cliente, ¿no? O pónganse que ustedes son el notario y le está preguntando ahí cómo puedo hacer asesoramiento gratuito, no se olviden, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para beneficiar a una de mis hijas con una casa? Doctor, buenos días. Adelante. Sí, yo pienso que correspondería hacer un anticipo de legítima, Ya. ¿no? Para que la señora, la mamá, sea en vida ese bien a la hija que quiere dar. Bueno, nuestra colega Natalie Roca dice un anticipo de legítima. ¿Qué dicen los demás?
¿Está bien? ¿Qué les parece esa idea? ¿Alguna otra solución? Cuando nosotros hablamos de beneficiar adicionalmente, ¿no es cierto? De beneficiar adicionalmente a uno de nuestros herederos, lo que queremos es premiar, dar un plus de lo que ya le corresponde, ¿no? Doctor, Entonces, sí, escúcheme, a ver, bueno, bueno, creo y me parece que si bien como una forma de beneficiar en este caso a su hija, la señora, eh, se han dado casos, ¿no? De que, por ejemplo, la señora le realiza un documento de compraventa, digamos, a nombre de la señora, ¿no? A la hija. ya, muy bien. Estaríamos hablando un documento simulado, ¿no? Es Sí, un documento pero simulado. eso se ve, Sí, eso se ve en la práctica. se ve en la práctica, se ve en la práctica. ¿Para qué? Lo que usted dice es cierto y es Pero es ilegítimo. Por supuesto, no estamos hablando de una simulación relativa donde el negocio jurídico sí se da, la enajenación del bien sí es efectiva, es real, solamente que estamos ocultando cómo se hizo, ¿no? En vez de decir que era una donación o anticipo de legítima, pues estamos diciendo que era una compraventa. Pero más adelante eso puede llevar a problemas porque si los otros coherederos se enteran, pues van a tratar de demostrar la existencia del acto simulado, ¿no? Y quién sabe, la hija tiene 25 años y puede que sea un excelente profesional y tenga un buen trabajo, pero la pregunta va a ser, ¿de dónde sacó usted $90,000 para comprar esa casa de su madre? Si ella dice de un préstamo, muy bien, exhiba el documento del préstamo, porque si, peor, si es de un banco, esto tiene que estar bancarizado, ¿no es cierto? Además, si usted realizó ese pago, ¿qué hizo su madre con ese dinero? ¿Qué se compró? ¿En qué lo empleó? ¿No? Y tampoco podemos decir que lo ha regalado, porque las donaciones sí están limitadas. Lo que no está limitado son las enajenaciones a títulos de compra-venta. Por ahí alguno de los participantes decía, vamos a hacer una donación, creo que dijo. Bien, vamos a hacer las siguientes aclaraciones. No nos sirve el anticipo de legítima porque lo que yo quiero es dar algo adicional. Quiero un plus de lo que ya le corresponde. Entonces, si yo le hago un anticipo de legítima, eso la pone en igualdad de condiciones con los otros hermanos, ¿no? Donde evidentemente todos van a recibir una porción exactamente igual, idéntica. Digamos que los hijos son 5 hijos, ¿no? Y que a la hija le hemos hecho anticipo de legítima de una casa, de las 5 casas que tenía la señora, porque tenía mucho patrimonio, ¿no? Entonces, ¿la estoy beneficiando con algo adicional o le estoy anticipando algo que le va a tocar al igual que los otros en una misma proporción? Bueno, para hacerlo esto un poco más comprensible, digamos que las 5 casas tenían exactamente el mismo valor que han comprado en una urbanización y todas tenían las mismas dimensiones y la misma construcción. No había una en esquina para que no haya variaciones de precio, ¿no? Entonces, yo no le voy a dar un beneficio adicional, sino que lo que le voy a dar es lo que le correspondía cuando yo muera, que igual va a tener este, 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 ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tendríamos que hacer, tampoco, bueno, la solución que usted plantea es buena también, un contrato simulado, pero pueden haber problemas. Si yo le hago una donación, eso no es ya como anticipo de legítima. Si yo hago una donación, como es un heredero forzoso, se considera, la ley así lo establece, que esa donación es anticipo de legítima. O sea que estoy en la misma figura. No le voy a beneficiar con una porción adicional como la que yo quiero. La pregunta que yo le hago a la señora, le digo, mire, usted quiere darle una casa a su hija preferida. No vamos a hacer simulación a título de compra-venta. No vamos a hacer anticipo de legítima porque no le beneficia con nada, sino que es lo mismo para todos por igual. Lo que vamos a hacer es un testamento, ¿no? En el testamento le pregunto, ¿esa casa que usted tiene supera el 20% de todo el patrimonio con el cual usted cuenta? Le dije. No, me dijo, esa casa no supera el 20% de todo el patrimonio que yo ya tengo. Muy bien, lo que podemos hacer es un testamento. En el testamento vamos a colocar que esa casa X es solamente para esa hija,
¿no? Con esto, ¿qué estamos logrando? Que de todo el acervo hereditario se dividan entre todos los herederos, pero ese adicional del 20% que constituye esa casita, pues solamente va a ir para la hija preferida. Pero es importante que no sobrepase el 20%, ¿no es cierto?, de todo el acervo hereditario que cuenta la señora. Ya es interesante, pues, cuando se presenta un caso y entras al análisis del mismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna objeción. Por supuesto que pueden opinar distinto a mí, no hay nada. Doctor, a ver, como usted decía que los testamentos también, si bien es la voluntad expresada, digamos, en este caso, de una persona hacia otra, con el afán de beneficiarla de alguna manera, pero igual puede ser en cualquier momento, que se llama, ¿cómo era Pueden ser revocados. revocado por cualquiera de las otras partes interesadas, pues, ¿no? El único que puede revocar el testamento es el causante. Por eso lo tiene que hacer en vida, ¿no? O sea, yo hoy puedo hacer un testamento sobre, por decir algo, digamos que no tengo, para que no sea, no tengo yo herederos forzosos. Esto no va a acabar. Por favor, ¿se pueden silenciar por ahí el micrófono? Le pusieron nomás la... Se lo echa la plaza. Déjenme un segundito, voy a tener que silenciarlo yo. Ya lo corté la pantalla. El micrófono de Julio Vargas, por favor, si lo puede cerrar. Ya, yo lo silencié, ya está. Ahora sí, le decía, digamos que yo no tengo herederos forzosos. O sea, no tengo esposa, no tengo padres, no tengo hijos. Pero sí tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo tíos, ¿no? Son parientes colaterales que sí tienen derecho a la sucesión, ¿no? Yo puedo hoy ir a hacer un testamento donde la única casa que tengo se la voy a dejar a mi hermano mayor, ¿no? Si yo voy la próxima semana a hacer otro testamento donde la única casa que tengo la voy a dejar a mi hermano menor, pues automáticamente el otro queda revocado, ¿no? Ahora, si yo hago un testamento hoy donde el 50% decido que vaya para mi hermano mayor y el otro 50% sucesión legal, vengan los colaterales que vengan o el Estado, ¿no? Y la próxima semana voy y digo, el otro 50% es para mi hermano menor. Si no contradigo a la primera parte del primer testamento, los dos testamentos son válidos, ¿no? Porque una mitad es para el mayor y otra mitad es para el menor. Pero si yo hablo sobre que este va a afectar al otro o lo va a modificar, es una revocación tácita del anterior, ¿no? Entonces, el testamento, una de sus principales características es que es eminentemente revocable por el titular, por la persona que hace el testamento. Ya si ese testamento llega a afectar a otros, qué sé yo, por ejemplo, digamos que alguno de los coherederos cree que ha sido afectada su legítima, bueno, pues va a poder iniciar los distintos procesos judiciales para poder buscar la nulidad de ese testamento. Esto es como los contratos, es muy interesante, fíjense. Esto es lo central en los contratos. Hay 4 formas de dejar ineficaz un contrato: nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución. Cada uno tiene sus propias características, cada uno tiene sus propias causales, ¿no? ¿Qué pasa con el testamento? El testamento tiene 3 formas de quedar ineficaz. Nosotros como notarios tenemos que saberlo también, ¿no? Uno es la nulidad, otro es la caducidad y otro es la revocación, ¿no? Nulidad porque no hemos cumplido con alguno de los requisitos formales en su otorgación. Quién sabe, hemos hecho un testamento mancomunado. Eso está prohibido en nuestra legislación, ¿no? ¿Qué es un testamento mancomunado? Cuando papá y mamá van, hacen un testamento a persona X. No pueden ir juntos a hacer un testamento. Tienen que hacerlo de forma individual, ¿no? Entonces eso va a ser sancionado con nulidad. O quién sabe, ha traspasado los límites de la legítima y ha vulnerado, ¿no? Caducidad. Bueno, la caducidad puede estar sujeta a una condición, ¿no es cierto?, que se haya establecido en el testamento, pero generalmente es para los testamentos especiales.
Los testamentos especiales caducan, algunos en 30 días y otros en 3 meses. Y la revocación, bueno, pues es el cambio de opinión que ha tenido el titular en vida, ¿no es cierto? Y ha decidido dejarlo sin efecto mediante otro documento público. Fíjense que mediante testamento también tú puedes declarar la desheredación, ¿no? De algún heredero forzoso, o en su defecto también puedes determinar el perdón de algún acto de desheredación en el cual haya marcado su comportamiento uno de los herederos, ¿no? Muy bien. Nos estamos explayando, ¿no? No se puede minimizar. Un segundito, por favor, denme. Vamos a volver a compartir la pantalla porque nos estamos quedando mucho tiempo. Doctor, no lo terminó el caso que planteaba al inicio de su cliente. Bueno, al final, ¿qué hicimos con la cliente? Lo que hicimos con la cliente fue hacer un anticipo de, perdón, hemos hecho un testamento. La respuesta al caso era un testamento, porque con el testamento yo puedo garantizar a mi heredero forzoso un plus adicional. Con un anticipo de legítima no le doy un plus, le doy lo que le va a corresponder. Con un contrato simulado sí le doy, pero hay riesgos de que se vayan a proceso y finalmente eso sea declarado nulo, porque la simulación es una causal de nulidad, ¿no? La única respuesta ahí válida siempre y cuando, como la casa no excedía el 20% de su porción de libre disponibilidad, mediante testamento lo ha destinado para esa su hija preferida. Estamos hablando pues de la sucesión a título particular, donde está ahí la vía del testamento y donde el que recibe un testamento se llama legatario, ¿no? Y el legatario inclusive termina siendo acreedor de los herederos. Bueno, ¿qué pasa con un testamento cerrado? El testamento cerrado, bueno, no se conoce el contenido, ¿no es cierto? No se sabe de cuáles son las disposiciones que ha establecido la persona. Va a ir, sí, en un documento, porque no le puedes dictar al notario. Por eso es un testamento cerrado, porque nadie conoce el contenido. Se supone que ese documento tendría que ser elaborado solamente por el testador, ¿no? Aún así, lo puede llevar impreso en un documento, no sé si asesorado o no con un abogado, porque es un testamento cerrado, nadie debería conocer su contenido. Y el mismo va cerrado ahí, va donde el notario y le dice, por favor, señor notario, estoy aquí presente para que usted me ayude a la otorgación de este testamento cerrado. Disculpen, por favor. Bien. Entonces, cuando hablamos de un testamento cerrado, nadie conoce el contenido. Sí es con la participación de testigos, porque eso se va a cerrar en un sobre lacrado, ¿no es cierto? Donde los testigos van a firmar también encima del sobre y donde el notario va a elaborar un acta de recepción de dicho acto jurídico. La custodia del testamento puede dejarse a uno de los testigos o a tercera persona o también al notario de fe pública. La normativa te establece cualquiera de esas posibilidades. Un testamento cerrado pues todavía no va a ser protocolizado. Solamente se va a elaborar un acta de constancia de su existencia, nada más. Cuando ya la persona muera, cuando la persona fallezca, recién se va a hacer el trámite notarial voluntario o el trámite civil, donde se va a realizar la apertura del testamento cerrado. Una vez que se dé la apertura del testamento cerrado, bueno, ahí recién se procede a su protocolización. Eso lo vamos a ver más adelante cuando nos toque analizar el decreto reglamentario en la parte de los procesos voluntarios. Ahora solamente estamos dando algunos anticipos. Bien, tenemos otros documentos notariales como son los de representación. Bueno, el derecho de representación se presenta desde 3 puntos muy importantes, ¿no? Uno tiene que ver con aquel que ejercen los padres por los hijos o los curadores, tutores, por aquellas personas que están en enajenación mental y menores de edad.
Otra clase de representación es la que generalmente puede realizar una persona para que otra la represente en ciertos actos de la vida civil. Ese es el que nos interesa. Y la otra forma de representación es la que está dentro del derecho sucesorio, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, muere mi padre y yo, por alguno de los 4 motivos que voy a señalar, no voy a acceder a la herencia. 1, puede que yo haya premuerto. 2, puede que yo haya renunciado a esa herencia. 3, puede que yo haya sido declarado desheredado por mi padre en vida. Y 4, puede que yo haya sido declarado indigno por los otros coherederos, por dar muerte a mi padre, quién sabe, ¿no? Las causales de desheredación y indignidad, pues son casi prácticamente las mismas. Hay pequeñas diferencias entre qué es desheredación y qué es indignidad, pero no son propios de este módulo, no nos vamos a ampliar más en ello. Bien, entonces, por alguno de esos 4 motivos, si yo no puedo acceder a la sucesión, pues los que van a entrar son mis descendientes, ¿no? En el derecho de representación. Ahí es donde se neutraliza el principio de proximidad de grado, porque ellos van a actualizar su vocación hereditaria, van a subir al grado que yo tenía y van a concurrir a la herencia pues con sus tíos, mis hermanos míos que también son coherederos, pero ellos lo hacen por estirpe, ¿no? Mientras que mis tíos concurren por cabeza. Bien, tenemos esos 3 fenómenos de representación. Aquí estamos hablando ni más ni menos de el contrato de mandato, ¿no? Es un contrato nominado, es decir, que se encuentra en el Código Civil, está escrito, desarrollado, y hay distintas pues, clases de representación ya hablando del poder notarial. Es importante también hablar de la carta poder. No sé si alguna vez han visto ustedes esta figura. Todavía yo recuerdo que fui, bueno, hace varios años atrás, debe ser unos 5 años que fui por plan regulador, y encontré ahí, los trámites son absolutamente personales o con carta poder o poder notarial. ¿Qué es una carta poder? Una carta poder es un documento donde persona X autoriza a otra a realizar algún acto jurídico. Generalmente esto se da mucho en las cooperativas de TV Cable. Por ejemplo, en cotas, digamos que mi padre es titular de una línea telefónica y yo quiero sacar un servicio de TV Cable, una línea gemela, y me piden ahí, ¿sabe qué, señor? Traiga una fotocopia de la cédula de identidad de su papá y ahí atrásito que él le autorice, ¿no? Eso es una carta poder, ¿no? ¿Qué carta poder te piden en plan regulador? Te piden una carta poder notariada, ¿no? ¿Qué es una carta poder notariada? Es una cartita donde vas a facultar, igual de la misma forma como en el anterior ejemplo, a persona X para que te realice algún trámite. Eso lo vas a llevar donde el notario, y el notario tiene que proceder al reconocimiento de firmas y rúbricas. Y te va a salir hasta más barato, ¿no? Porque un reconocimiento de firmas y rúbricas te sale 60 pesos y tu cartita, bueno, si tú tienes la habilidad, lo escribes o te vas donde un abogado que te lo haga, te cobrará, no sé, pues, dependiendo del abogado, te cobran lo que puede. Bien, en cambio un poder notarial te cuesta mucho más dinero, claro que tiene muchas más amplias facultades, ¿no es cierto? Y es más aceptado en todas las instituciones, porque no todos saben que es una carta poder, ¿no? Y no todos usan la medida de la carta poder para algunos trámites personales. Bueno, tenemos entre ellos un poder general, un poder especial y un poder colectivo. Cuando nosotros hablamos de un poder general, pues generalmente estamos hablando de aquellas personas que son colectivas. Las personas colectivas, hablando de la clasificación de las personas, todo ser o ente, tenemos personas naturales, tenemos personas jurídicas, digamos, para no confundir con la otra figura que está allá de colectivo, que es un poder mancomunado. Hablaremos de las personas jurídicas, donde existe la representación legal. La representación legal es aquella que está establecida por imperio de la ley. Estas personas jurídicas, pues para poder ser sujeto de derechos y obligaciones, pues necesariamente actúan con un representante legal, ¿no? No puedo traerles yo aquí a la clase y decir, bien, señores, les presento aquí al señor Incruz S.A., saluden todos ustedes a Incruz S.A. No, no existe, ¿no? Es una ficción, es una abstracción de la ley y de la norma. Lo que sí puede haber es un señor que se llame un ingeniero, quién sabe, licenciado, Andrés Pérez Villagómez, que será el representante legal, ¿no? Entonces, generalmente los representantes legales cuentan con un poder general de administración, ¿no?
ese poder general de administración que, ojo, para un proceso judicial es cuestionado. Hay una excepción ahí en el artículo 128 del Código Procesal Civil, el cual establece la falta de personería, ¿no? Que en realidad no es una falta de personería, hace referencia más a un defecto en el acta, en el poder notarial. Tú para entrar a un proceso judicial, por más representante legal que seas y por más poder general que tengas, necesitas de un poder especial. Es el siguiente que estamos viendo. Ahí está el poder especial, el cual te va a habilitar para formar parte exclusivamente de un determinado proceso judicial, ¿no? Para ello no es necesario que tú presentes la demanda y luego complementes con un poder especial porque no sabes el juez, número de juzgado, número de causa. No, basta con que el poder especial señale que se va a presentar una demanda, que va a ir a un juzgado de turno y de qué va a tratar la demanda, ¿no? ¿Contra quién? Ese poder especial es suficiente. Ya, de lo contrario, si ya ha sido demandado como incrus, digamos que incrus es el sujeto pasivo, pues no es que el representante legal pueda personarse así directamente con su poder general, sino que necesita de un poder especial para poder estar legitimado dentro del proceso sin ningún problema. Y tenemos también los poderes colectivos, que aquellos van a ser pues otorgados en base a lo que sería para varias personas, ¿no? Varias personas van a dar un poder notarial. Podemos estar hablando aquí, si quieren, conjuncionar un poco con lo que es la figura del litisconsorcio, ¿no? Hablando de un proceso civil. El litisconsorcio es cuando existen varios actores o varios demandados. Está el litisconsorcio activo, donde son varios los que demandan y un solo demandado. Está el litisconsorcio pasivo, donde es uno solo el que demanda y son varios los demandados, y el litisconsorcio mixto, donde son varios los demandantes y varios los demandados. Enseguida vamos a dar la palabra a no sé quién. Yo no sé qué ha ocurrido hoy día que no se ha cortado la clase, creo que ya estamos con los 40, los 80 minutos de clase o más, pero bueno, terminaremos esto, no se preocupen, yo no tengo ningún inconveniente. Seguramente la universidad, estoy seguro que me va a pagar horas extras, así que no se preocupen. Bien, les decía, entonces hay un litisconsorcio que se llama el necesario y hay otro, el litisconsorcio, que es el voluntario, ¿no? El litisconsorcio necesario es generalmente cuando el juez te obliga a la unificación de representación, ¿no? Con fines de celeridad, economía, facilitar las notificaciones, pues el juez obliga a las partes, y es una obligación entre comillas, ¿no?, a que formen un litisconsorcio y hagan la unificación de representación. Aún así, el que no quiere estar en esa figura, pues lo manifiesta, pero lo más conveniente es que todos vayan, y es ahí donde se puede utilizar, pues, el poder de forma colectiva, ¿no? No sé quién levantó la mano, por favor, lo escuchamos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? No veo a nadie. Bien. Bueno, son prácticamente las 11 de la mañana con 20 minutos. Nuestra clase empezó, creo, a las 10 de la mañana. Entonces, estaríamos ya prácticamente abarcando todo el horario de nuestra clase. Acabaremos esa diapositiva para no quedar a medias, y no sé si hay alguna consulta, tal vez están muy callados y yo hablo y hablo y hablo, y de repente hasta, si alguno cree que me estoy equivocando, por favor, háganme las aclaraciones. Ya les dije que aquí todos estamos aprendiendo. ¿Qué pasa con los poderes que vienen del exterior? Bueno, estos, de acuerdo a lo que establece el decreto reglamentario, primero tienen que ir por un proceso previo de legalización, ¿no? Y una vez que estén legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues el mismo va a proceder a ser protocolizado. Antes tú tenías la opción de protocolizarlo o no, ¿no es cierto? En cambio, ahora sí o sí el decreto reglamentario establece necesariamente que se proceda a la protocolización. Si vamos a hablar de poderes que vamos a realizar para el exterior, ustedes saben que hay un procedimiento interno el cual se tiene que hacer con fines de lo que es el derecho internacional, donde
uno, vamos a señalar al notario que es para el exterior. Esa firma tiene que ser refrendada o reconocida o autorizada por la dirección departamental. Lo propio irá a la dirección nacional, de ahí irá al Ministerio seguramente de Relaciones Exteriores o al Consulado Boliviano para acreditar. Aquí se trata de acreditar de que ese notario sí es notario, de que la dirección departamental hace eso, que la dirección nacional acredita que la dirección departamental ha acreditado y que la dirección nacional es acreditada por otro ministerio para acreditar pues los cargos de esas autoridades para que el documento sea válido para el exterior. Ahora sí, les voy a dar un trabajo práctico con fines de evaluación, así que por favor tomen nota. El trabajo práctico que va a ser para la próxima clase me lo tienen que presentar a mi correo electrónico. Por favor, yo lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Tienen que hacer un trabajo sobre lo que es el apostillaje. El apostillaje, que es una de las nuevas figuras que ha sido introducida en el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Y que está siendo empleada y utilizada bastante, ¿no es cierto?, con la legalización, protocolización de documentos del exterior, pues lo que les voy a pedir es un trabajo práctico sobre ello. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y cuál es la incidencia sobre la actividad notarial. Eso para la próxima clase, por favor. ¿Sí? Ya lo tienen todos anotado. Entonces, estamos quedando en esta diapositiva que no tengo ni la menor idea de qué número de diapositiva es, pero no sé por qué no sale de mi presentación. Se llama documentos notariales. Estamos justamente hablando de lo que es la representación. Por favor, alguien tome nota dónde estamos quedando. Nos estaríamos viendo el día viernes de la semana que viene para concluir el día sábado. Les pido, por favor, puedan hacer el trabajo práctico con fines de evaluación. Lo voy a replicar yo en el grupo de WhatsApp para aquellos que no han podido estar conectados. Y como les dije, hoy ha sido un día muy extraño. Hemos tenido muchos problemas técnicos al inicio de nuestra clase. Pero miren, hemos sido beneficiados con hora ilimitada. No se ha cortado nuestra conexión. Generalmente se corta a los 40 minutos. Y ahora hemos podido sostener prácticamente una reunión de casi 1 hora y media, ¿no es cierto? Lo cual creo que estamos cumpliendo pues con las disposiciones de la universidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta a título de consulta o si todo está claro hasta ahí. No puedo hacer mi pantalla grande. Ahora sí, ya. Ahora sí los veo a todos. ¿Alguna pregunta, duda o algo por ahí? ¿No? Aló, buenos días. Yo quería preguntarle si el 20% de libre disponibilidad que se puede dar un hijo en un testamento sobrepasa el 20% del inmueble, ¿qué se puede hacer con el restante del saldo? Ya sea inmueble u otra cosa que se le quiera dar a un hijo por favoritismo. Muy bien, en esos casos se da la oportunidad, siempre tenemos que ir por la vía de evitar la nulidad del acto, ¿no? Lo que quiere decir que lo que se puede hacer es establecerlo esto en un monto de dinero y el que se está beneficiando de más, por decir algo, constituye un 25%, pues dé a los otros coherederos en dinero ese 5% adicional para que pueda estar su legítima íntegra, ¿no? No sé si el doctor Julio Vargas se estaba despidiendo alzando la mano o quería hacer alguna participación. Quiero pedirle un favor. No copié bien el trabajo práctico. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro que sí, para todos. El trabajo práctico para la próxima semana es hacer una investigación sobre el apostillaje. ¿Qué es el apostillaje? ¿Cómo se maneja? El apostillado se llama, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se emplea? ¿En qué actos jurídicos se puede utilizar? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? ¿Nada? ¿Todos tranquilos? Muy bien. Tu correo, doctor. Lo voy a poner al grupo de WhatsApp para que no exista ningún error. Es que lleva un guión bajo, pero lo escribo mejor en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Doctor, yo le había escrito, no sé si leyó mi mensajito ahí, pero por si no lo leyó, quería pedirle un enorme favor.
Usted se acuerda que nos hablaba en unas anteriores clases de esos contratos raros que realiza. A mí me dejó muy picada. Yo quisiera pedirle si es que es posible facilitarnos a algunos que tenga a la mano por ahí. Pero doctora, usted ya también me pide algo, pues. No, pues es que hay casos que uno no maneja todavía o que no se le han presentado y demás. Entonces, sirve pues para la práctica, doctor. Le voy a pasar una cuenta de banco para que pueda hacer el depósito de $500 por cada contrato que le pase, no se preocupe. Bueno, Vamos a ver cómo lo hago. Ya, doctor. Vamos a Gracias. ver cómo lo hago, no se preocupen. Vamos. Ya. Voy a compartir por lo menos uno en el grupo de WhatsApp para que no digan que soy mezquino con mi conocimiento, pero es que ustedes saben que Está bien. si uno sabe hacer algo, hay que cobrar pues por ese algo, ¿no? Bien, un abrazo Pero para todos. entre colegas no se cobra, pues, doctor. Les tomo la palabra a todos, me los voy a guardar cuando necesiten algo, por favor, no se olviden, no se cobra entre colegas. Gracias, doctor, gracias. Bueno, un abrazo para todos, que tengan un fin de semana bueno y cuídense mucho del coronavirus, que no los agarre. Un abrazo para todos. Doctor, hasta luego, muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana.